tardes a todos. Empezamos ya que son las 4. En primer lugar me presento, soy Juan Carlos Ruiz, soy el jefe de servicio de nefrología del Hospital Valdecilla de Santander y hoy actuaré como moderador de esta sesión, de esta segunda sesión, puesto que el organizador, el que actúa de moderador habitualmente soy ponente, entonces para que no tenga que trabajar demasiado voy a hacer yo de moderador. Hoy vamos a tener dos sesiones, una más dirigida a la coordinación de trasplantes y la obtención de órganos y otra más, más de carácter inmunológico, más compleja, dirigida al trasplante de pacientes complejos, basada en el delisting, que es algo que está muy de moda ahora y que luego podremos discutir con David Sansegundo. Si os parece, pues empezamos ya directamente. Eduardo, buenas tardes. Bueno, Eh, buenas tardes. mm, Todos conocéis a Eduardo, sabéis que es uno de los mejores coordinadores de trasplante de España y desde luego el que mayores resultados obtiene a nivel nacional y podemos decir que mundial, con lo cual su carta de presentación ya está suficientemente hecha. Nos va a hablar de la donación en asistolia y de los nuevos criterios de selección de los receptores en aras de intentar optimizar los resultados y, y mejorar la supervivencia del trasplante, por supuesto. Entonces, cuando quieras, Eduardo, puedes empezar. Bueno, pues muchas gracias y sobre todo muchas gracias a Litival por organizar estas jornadas. Lo que yo pretendo en esta charla fundamentalmente es un poco hablar de la niña fea de la donación de órganos, que es la donación en asistolia no controlada, que como os voy a comentar, creo que prácticamente a nivel nacional y a nivel mundial tiene resultados muy pobres y creo que es una pena porque los resultados que se pueden obtener creo que son muy buenos y desde luego muchos de los mejores, mucho mejor de lo que se obtiene a nivel nacional. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Realmente, cuando hablamos de donación en asistolia no controlada, ¿de qué hablamos? Pues hablamos fundamentalmente de un paciente. Voy a hablar en 5 minutos de lo que es la donación no controlada y luego ya vamos un poco al problema. Pues un paciente que sufre una parada cardíaca extrahospitalaria, que fundamentalmente, por supuesto, nunca van a llamar al equipo de coordinación, van a llamar al servicio de emergencias, que intentará reanimarlo, que en muchísimas ocasiones lo va a conseguir, pero hay unas pocas ocasiones en las que después de 15, 20, 25 minutos las cosas no evolucionan bien, el paciente sigue en asistolia y te planteas que cesen las maniobras de RCP. Y puede pasar esto. Ponemos una sábana, confirmamos el fallecimiento del paciente o la alternativa, que es considerar que en situaciones muy, muy particulares este paciente podría ser un donante no controlado. ¿Y entonces qué hacemos? Pues lo primero es no detener la RCP, llamar telefónicamente al coordinador de trasplantes, hacer una breve entrevista de 2 minutos, no más, y decidir. Si decidimos que podemos seguir adelante con el procedimiento, transportamos a ese todavía paciente al hospital, solamente manteniendo el masaje cardíaco y la ventilación mecánica, sin administrar ninguna droga más, porque ya hemos consumido el tiempo de la RCP. Los criterios de inclusión son estos, pero incluso creo que son demasiado, demasiado laxos. Realmente hablamos de gente joven, 60 años como mucho, pero vamos a ver que por encima de 55 es excepcional. No debemos aceptar pacientes con lesiones sangrantes. Un paciente politraumatizado no es un buen paciente. Los pacientes que tengan una lesión sangrante como causa de la parada, cuando luego les heparinicemos, se van a sanguinar. Muy importante el tiempo de no flow, el tiempo desde que el paciente se para hasta que se inicia la RCP avanzada. 15, 20 minutos máximo. Y lo más importante, desde que el paciente se para hasta que llega al hospital, nunca pueden pasar más de 2 horas. Tenemos que estar con la ECMO perfundiendo el abdomen en menos de 2 horas y media. Como mínimo hay que dejar 25 o 30 minutos para confirmar la muerte en el hospital y hacer la canulación. Con lo cual, hablamos de que solo gente muy joven, gente que se pare por una lesión no traumática y que sea reanimada muy rápidamente, en menos de 15-20 minutos desde que se para. Por supuesto, si la parada es no presenciada, jamás se podrá aceptar a este paciente. Bueno, y esto es un ejemplo. Realmente cuando llega el todavía paciente al hospital, lo primero de todo, lo fundamental, es que alguien, el médico de guardia, en nuestro caso, en nuestro hospital, el intensivista de guardia, confirme que el paciente ha fallecido. Eso es lo prioritario. ¿Cómo? Paramos el cardiocompresor, paramos el respirador y se objetiva durante un periodo de 5 minutos que el paciente persiste en asistolia, que no tiene pulso, que no respira y que no tiene perfusión. Quisiera incidir una cosa, ¿no? El tiempo medio en España para un tipo 2, desde que se para hasta que llega al hospital y se confirma la muerte, es de 91 minutos.
Yo soy médico intensivista. Si después de 91 minutos un paciente que está en parada, está en asistolia, que se ha reanimado, sigue en parada, está muerto, sin ningún tipo de duda, está muerto. Pero está muerto, muerto, muerto y nada más que muerto. Y esto es muy importante por algunos dilemas éticos que a veces se plantean con la donación tipo 2. Vuelvo a insistir, un paciente que durante 91 minutos no recupera pulso en ningún momento, siempre asistolia, nunca un ritmo desfibril, siempre asistolia, reanimado adecuadamente y sigue en asistolia, después de 5 minutos de observación está completamente muerto. Bueno, esto es un ejemplo real que vais a verlo en imágenes. Estamos llegando con el cardiocompresor, llegamos al hospital, lo primero es parar todo, confirmar el fallecimiento. Una vez hecho eso y teniendo ya el permiso judicial, nos empezamos a plantear la canulación rápida. Aquí veis el cardiocompresor Lucas 2, que le está dando masaje, mientras a toda velocidad y con cirugía abierta vamos a canular, colocar una ECMO venoarterial. Pinchamos la vena, pasamos el dilatador, pasamos, como veis, la cánula venosa y tenemos ya la cánula venosa colocada. Seguimos con el cardiocompresor dando mecánicamente eh, compresores y con el respirador ventilando al cadáver. Ahora estamos pinchando la arteria, metemos esta cánula doble y nosotros no pinchamos nunca la arteria contralateral. A través de esta cánula arterial doble pasamos el balón, como veis aquí, inflamos el balón, seguimos teniendo el cardiocompresor y ya está. Esta es la cánula doble. Por aquí va la cánula arterial y por aquí metemos el balón. Y entramos en ECMO, en perfusión regional abdominal. Ya está, veis la diferencia perfectamente. Sale la sangre y entra oxigenada. Paramos el cardiocompresor y paramos el respirador. Ahora ya tenemos solamente un cuerpo al que estamos perfundiendo el abdomen. Esto es lo que estamos haciendo realmente. Ya hemos parado el cardiocompresor, hemos parado el respirador y solamente preservamos el abdomen, 2,2 litros. Hemos terminado, ya no tenemos ventilación mecánica, ya no tenemos cardiocompresión, ya estamos preservando el abdomen. Ahora tranquilamente pues buscamos un par de ganglios o tres para hacer la prueba cruzada y hacer una buena selección del receptor renal. Veis que después de 90 a 100 minutos, pues evidentemente cómo queda un cadáver que tiene un pistón que le está dando masaje de manera permanente. Estamos en la UCI, estamos ahora hablando con las familias, podemos hacer una placa de toras de control y la entrevista familiar, donde se explica a la familia primero que ha fallecido y luego, evidentemente, los permisos para la donación. No vamos a hablar específicamente de la entrevista, pero es una entrevista, pues evidentemente, muy impactante. Si la familia estuvo presente durante la reanimación, es posible que cuando vengan al hospital casi ya se imaginan lo peor. Si la familia se le ha llamado y no sabía nada, pues porque el familiar, el fallecido, estaba fuera de casa, pues evidentemente es una entrevista con muchísima carga emocional. Como todas las paradas, cuando entramos en ECMO, después de prácticamente hora y media, 2 horas de parada, tenemos una acidosis metabólica salvaje con cifras de lactato muy elevadas. Poco a poco con la ECMO vamos mejorando las cosas. Nunca normalizamos el lactato. ¿De acuerdo? Esto es hace años, cuando todavía usábamos cifras de miligramos decilitros en vez de milimoles. Pero ya normalizamos el pH, pero disminuimos el lactato respecto al basal. Pero bueno, pues es lo que estamos viendo. Y una vez que tenemos el permiso familiar a la donación, que tenemos el permiso judicial para la donación, pues ya trasladamos al cadáver al quirófano y hacemos la extracción. Fundamentalmente, ¿qué vamos a obtener? Riñones estupendos, porque son donantes altamente seleccionados, donantes excepcionalmente buenos y que ofrecen resultados muy buenos. Este procedimiento que he dicho creo que está al alcance de muchos hospitales del país, al alcance de cualquier hospital. Hoy en España hay más de 25 hospitales que han puesto más de 100 dispositivos ECMO en donación y en asistolia controlada. Y sin embargo, la realidad es que la donación tipo 2, la no controlada en España, se está muriendo. Mirad qué cifras. Hubo años que hacíamos más de 100 casos. Llegó el COVID y nos hemos muerto. En los últimos años, vale, puedo entender que el año 21 fue complicado, pero 24 casos, 20 casos, 22 casos. Son cifras demasiado pobres. Mirad aquí, datos de la ONT, año 2022. Tuvimos 24 donantes tipo 2, de los cuales solo en 18 se trasplantó algún órgano. Un donante en Andalucía que se trasplantó, 4 en Cantabria, se trasplantaron 13 en Cataluña, 13 se trasplantaron, 3 en Madrid y ninguno fue efectivo realmente. 2022. Pero en 2023 empeoramos todavía. Solamente 20 donantes, de los cuales en 15 de ellos se trasplantó al menos un riñón. Y el año pasado, pues 22 donantes, y solo en 16 de ellos se trasplantó un riñón. Esto es un resumen a fecha del 31 de agosto de 2024
Y en la práctica lo que venimos a decir es que realmente hay 4 hospitales del país que actualmente están haciendo trasplante, donación en asistolio. No digo centros que hagan al menos 3 casos anuales. Hay muy poquitos casos. Realmente se circunscribe las ciudades de Santander, Madrid y Barcelona. Y todavía con una tasa de eficiencia no muy elevada. O sea, 3 de cada 4 donantes se consigue trasplantar al menos un órgano. Yo creo que esta diapositiva resume el fracaso de la donación no controlada en nuestro país. Santander es la 38ª ciudad de España en población y en 2023 fuimos, junto con el Clínic de Barcelona, el hospital que más trasplantes de riñón tipo 2 hizo. Eso no tiene ningún sentido. Hay 25 ciudades con mucha más población que además tienen programa de trasplante renal y no hay programas de donación tipo 2. ¿Por qué? Lo cierto es que yo creo que hemos avanzado en donación en la historia muchísimo en los últimos años, muchísimo, pero en el tipo 2 no. Yo creo que el tipo 2 en España está obsoleto. Se sigue haciendo como hace 30 años. Criterios de edad de hasta 65 años, se habla de un tiempo de no flow de hasta 20 minutos, de un tiempo de ECMO hasta 150 minutos. Pero lo cierto es que con estos criterios los resultados son pésimos. La rentabilidad es baja, como veis, prácticamente en 3 de cada 4 donantes se trasplanta un órgano, pero solo en 3 de cada 4. Y los resultados del trasplante de riñón, que provee la literatura española fundamentalmente, pues son malos. Esa es la realidad. Son resultados que se pueden comparar siempre al donante marginal en muerte encefálica, al donante no ideal. Y yo creo que esto tiene que cambiar. O sea, yo creo que los resultados de supervivencia del tipo 2 hace 20 años eran adecuados, cuando en España se tenían 30-35 donantes por millón y una lista de espera enorme, pero hoy día yo creo que los resultados que se obtenían hace 20 años hoy son inadmisibles. Y creo que tenemos que cambiar el tipo 2 completamente y darle una vuelta total, total. Me gustaría daros unos datos de la literatura. Esto es un metaanálisis que se ha publicado este año en Transplantation, en el mes de junio. Realmente no tiene ni 8 meses este paper. Y realmente donde ven, analizan, por supuesto, muchas series españolas, pero también series holandesas y francesas, hablan de que la tasa de riñón nunca funcionante es del 12%, una cifra escandalosa. Por encima del 5% ya es mala. Hablan de que la supervivencia del injerto renal al año es del 82%. Eso es un desastre. Pero claro, cuando vemos todo lo que se va haciendo en España, vemos que, por ejemplo, los holandeses tienen una tasa de no utilización, o sea, de riñones de donantes que se perfunden pero que no se trasplanta nada, prácticamente del 48%, con donantes de 46 años. Esta serie también de Holanda, una tasa de no utilización del 50%, con donantes de 40 años. Bueno, estas son las series españolas que tienen mejores resultados de utilización. ¿Qué hemos aprendido de lo que hacíamos en España? Yo creo que este es el mejor paper que hay en la literatura de donación en asistolia no controlada, la serie española de los años 2012 a 2015. Quiero incidir que 2015 es la prehistoria de la donación en asistolia, es decir, lo que hicimos hace 10 años queda muy atrás. Pero ya aprendimos hace 10 años que en España, con una serie casi de 500 donantes, de 500 donantes tipo 2, teníamos donantes muy jóvenes, pero con una tasa de riñón nunca funcionante del 10%, demasiado importante. Y con una tasa de disfunción retrasada del injerto, es decir, de riñón, que requiere una diálisis en el post-trasplante del 76%. Y ya nos decía la experiencia española lo siguiente. Si usas donantes añosos, por encima de 60, en paréntesis, la tasa de riñón que nunca funciona es de un 23%. Es decir, es escandalosa. Cuando el tiempo de isquemia caliente, desde que se para hasta que el cadáver está preservado, es de más de 130 minutos, tienes una tasa de disfunción, perdón, de riñón no funcionante del 15%. O cuando usabas técnicas de preservación fría, ¿os acordáis que hace años hablaban de la perfusión fría? Con el balón el balón de doble, la cánula de doble balón, bueno, los resultados son desastrosos. Entonces, eso sí hemos aprendido. No uses donantes añosos, no tengas tiempos de isquemia caliente muy elevados, es decir, entra en ECMO pronto y, por Dios, no uses nada que no sea el dispositivo ECMO. Solo hay perfusión regional, todo lo demás tiene que quedar olvidado. Y yo aquí les diría lo que proponíamos nosotros. Es verdad que con estos criterios, un donante de 57 años, que tiene un tiempo de no flow de 14 minutos y que entra en ECMO a los 146, es elegible. Es un donante que cumple criterios de aceptabilidad. Pero quizá deberíamos empezar a plantearnos el concepto de la asociación de riesgos. En España hemos demostrado que los resultados son regulares,
porque casi el 50% de los riñones trasplantados del tipo 2 tienen tiempos de isquemia caliente de más de 130 minutos. La experiencia francesa, que es muy mala, tiene un tiempo de mediana, desde que se para hasta que entramos en ECMO, de 135 minutos. Creo, y es mi impresión y es lo que publicábamos en esta revista, que deberíamos aceptar tiempos prolongados solamente en donantes muy jóvenes. Y donante muy joven no significa 57 años, donante muy joven significa por debajo de 50 años. Hemos aprendido otras cosas. Esta es una serie del grupo del 12 de octubre, una serie muy importante publicada en una gran revista, American Journal Transplantation, y veíamos lo siguiente, que es verdad que el tiempo de no flow era adecuado, pero fijaros, desde que el paciente llegaba al hospital, la mediana era 72 minutos, hasta que entrábamos en ECMO, 132 minutos. 50 minutos de fase hospitalaria, desde que llega el cadáver hasta que preservamos. Yo creo que esa fase hospitalaria es la que realmente nosotros como coordinadores podemos trabajar más. Podríamos reducirla y eso tendría un impacto muy importante en nuestros resultados. Y fijaros un poco la serie francesa. Tiempos de isquemia caliente de 135 minutos. Pero fijaros qué resultados tan malos. Con casi 500 riñones, 499, en el 37% de ellos el riñón nunca es funcionante. Pero 66 riñones al año o ya son no funcionantes o tienen un filtrado miserable. Es decir, prácticamente 104 sobre 500, es decir, más del 20% de los riñones al año son no funcionantes o con una función muy pobre. Son resultados inaceptables. Son resultados demasiado malos. Entonces la pregunta es, bueno, pues si son tan malos, ¿por qué no lo dejamos? Quiere decir, o lo dejamos o podemos mejorar. Y yo creo que esta es la fase que me gustaría a ustedes plantearles opciones distintas, donde podemos obtener mejores resultados. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos reducir la edad del donante? No, pero sí podemos aceptar los criterios de edad, ser más estrictos. Creo que podemos mejorar la fase hospitalaria, podemos reducir el tiempo de isquemia. Yo creo que el tipo 2 tiene que dejar de ser un tipo de donación basado en los números, en la cantidad de donantes, sino solamente en donantes excelentes. Yo creo que el donante tipo 2 es la guinda de la complejidad. Es que me provea unos poquitos donantes más a mi pool, pero solamente donantes excelentes, con resultados de supervivencia buenísimos. Y sobre todo, tengo que tener claro cuándo debo descartar un riñón malo, cuándo no debo trasplantar ese riñón. Porque eso de que, bueno, si le trasplanto el riñón no pasa nada porque le metemos en diálisis, no. Hipersensibilizas a un receptor joven y le haces la puñeta. Yo les voy a plantear los resultados de Valdecilla. Este paper lo publicamos en 2020, con una serie muy reducida. Empezamos a poner los casos de donantes de Valdecilla cuyo riñón se trasplantó en Valdecilla. Eran solo 19 casos y los comparábamos con donantes en muerte encefálica excelentes, no marginales, donantes excelentes, quería decir, donantes de muerte encefálica del mismo periodo de menos de 60 años y si eran hipertensos o diabéticos de menos de 50 años. Oye, quiero insistir que la supervivencia al año del injerto renal de asistolia era del 100% y a los 5 años del 92%. Esos sí son resultados buenos. Y vuelvo a insistir, nuestros criterios de trasplante eran mucho más estrictos que la literatura. Nosotros aceptamos una edad máxima de 60, pero tiene que ser ideal por debajo de 50. Aceptamos un tiempo de no flow de 20 minutos, pero ideal es menos de 10. Y el tiempo de isquemia caliente hasta 2 horas y media, pero ideal 2 horas. Uno de los 3 valores tiene que ser ideal. No podemos tener 3 no ideales. Es decir, si en la entrevista telefónica estos 2 no son ideales y no están muy cerca del hospital y preveo que esto se va a prolongar, el paciente está descartado. Solo trasplantamos riñones cuando uno de los 3 criterios es ideal. ¿Estamos operativos 24/7? Pues claro que no. Pues no, no estamos operativos 24/7. Estamos operativos muchas veces. Pero hay días en que no podemos. No pasa absolutamente nada. La fase más crítica de la donación no controlada es la fase extrahospitalaria, porque es la que no controlamos. Hay a veces el tiempo de no-flow, el tiempo desde que avisan, hasta que llega al 0,61, el equipo de emergencias, a veces pues es un poco laxo. Asumimos que la llamada telefónica es el tiempo de parada. A veces no nos queda claro cómo es de buena la calidad de la RCP básica. A veces no contamos que durante la RCP básica, con la idea de salvar a ese paciente, hay momentos que paramos la RCP para detectar si tiene pulso o no pulso. Con lo cual, la información que disponemos de la calidad de la RCP no es perfecta. Nosotros, esto es una opinión,
Nosotros, como no tenemos claro qué ha pasado en esta fase extrahospitalaria al 100%, sí lo que pasa en la intrahospitalaria, nosotros pasamos todos los riñones de la no controlada por la máquina ex situ. ¿Con qué objetivo? ¿Con que mejore el riñón? No tenemos claro si lo mejora. Yo creo que algo podría mejorarlo, creo que sí, pero sobre todo nos permite saber si un riñón ha sufrido una isquemia tan severa que va a fallar seguro. Y en ese caso nos permitiría poder descartarlo. Nosotros, en el 100% de los riñones tipo 2, utilizamos la máquina ex situ para validar el riñón. Y esto es a modo de determinar un poquito nuestros criterios de calidad. Es decir, ¿cómo validamos un órgano? Pues en una primera fase solo interviene el coordinador, que tiene el control de tiempos y la edad. Si los tiempos se han ido demasiado, si el tiempo hasta entrar en ECMO es demasiado o el historial clínico. Y en base a esto decidimos que seguimos adelante. Y vamos a la extracción. Y evidentemente en la extracción ya entra el urólogo y el nefrólogo, que evidentemente tenemos el tiempo que está en ECMO hasta que perfundimos, por supuesto el aspecto macroscópico que ve el urólogo durante la extracción y evidentemente la conversación con el nefrólogo para decidir si con lo que tenemos, con lo que hemos visto, ese riñón se puede trasplantar o se debe descartar. Quisiera presentarles unos datos que no han sido publicados, pero están actualmente en segunda revisión. Lo hemos mandado, ven usted la fecha, 28 de diciembre, y estamos en R1, en la segunda revisión. Donantes no controlados de Valdecilla. En 9 casos solo preservamos riñón, no entran, que esta serie la publicamos en American Journal. Tenemos 29 donantes de riñón, 3 se excluyeron por los motivos que ven ustedes, y de los 26 donantes, teóricamente deberíamos tener 52 riñones. 9 se han descartado, por lo que pueden ver ustedes, mala perfusión, iatrogenia, un receptor era un donante AB, bueno, pues, y 43 se trasplantaron. Hemos evaluado los resultados de los 43 trasplantes, de los que se hicieron en Valdecilla, la mayor parte de ellos, y de los que se trasplantaron en otro hospital. Agradezco a los otros centros hospitalarios que nos tiran los datos de sus receptores. Fueron exactamente el Hospital de Cruces, el Hospital San Pedro de Logroño, el Hospital de Oviedo y el Hospital San Carlos de Madrid. Lo primero que diría es que la tasa de descarte de riñón es del 17%, frente al 42% de la serie nacional. Hemos tenido algún caso más, pero el estudio este le acabamos en mayo de 2024. La primera cosa de todo, cuando vemos los receptores, los trasplantes de riñón, los comparamos con donantes con receptores cuyo donante de muerte encefálica es un donante ideal, es decir, de menos de 60 años o de menos de 50 si el donante es hipertenso o diabético. No hay diferencias en las edades. No hay diferencias en el receptor, ni en el donante ni en el receptor. No hay diferencias en si es un primer trasplante o un retrasplante, 30% de segundo o tercero o cuarto trasplante en el grupo muerte encefálica y 25% en el grupo de asistolia. No hay diferencias. Y cuando vamos al seguimiento, lo mismo, tenemos un seguimiento prácticamente casi de 4 años. Y la tasa de riñón no funcionante, nunca funcionante, es del 2,3%. Solamente un riñón nunca funcionó. Solo uno. Insisto que la serie nacional de un 10%. La serie del metaanálisis que se publica en Transplantation este año está por encima del 12%. Solamente un caso. La tasa de disfunción retrasada de necesidad de diálisis por trasplante sí es mayor que la muerte encefálica, un 46%. Pero sí quisiera ver esto, que vean esto. La mediana de sesiones de diálisis de aquellos que hacen disfunción retrasada del injerto es de solo una sesión. En muchas ocasiones solamente se dio una sesión por aumento del potasio o cifras un poquito elevadas. Son riñones que van muy, muy bien. ¿Y por qué van bien? Porque son donantes jóvenes, 47 años. Porque el tiempo de no flow desde parada hasta la RCP avanzada es de 10 minutos de media, muy reducidos. El tiempo que tenemos de isquemia caliente hasta entrar en ECMO abdominal es de 101 minutos, no de 150 ni de 135. Recuerden ustedes que la media nacional es de 130 minutos, la media francesa de 135, 101 minutos. Eso es lo que hacemos y somos muy cuidadosos con el tiempo de isquemia fría. Con eso, no solamente tenemos buenos resultados de supervivencia, sino que a los 5 años, al año y a los 5 años, los resultados de creatinina sérica son idénticos de la no controlada frente a la muerte encefálica. Y la tasa de filtrado glomerular a los 5 años sigue siendo idéntica entre el grupo trasplantado con riñones de asistolia no controlada frente al grupo control de muerte encefálica. Y quiero enfatizar que hablamos de riñones de muerte encefálica de donantes excelentes, con menos de 60 años o menos de 50 si eran hipertensos o diabéticos. La supervivencia a los 5 años, lo mismo. Teníamos una supervivencia al año del injerto renal del 95% y al quinto año del 91,9%.
sea, el 92% de supervivencia del injerto renal a los 5 años. Si recuerdan ustedes, la serie francesa tenía un 20% de pérdidas de riñones al año. Aquí tenemos una supervivencia de casi el 92% a los 5 años. Yo creo que el tipo 2 debe exigir resultados mejores de función y de supervivencia renal. Yo creo que no es admisible conformarse con los resultados que teníamos hace 20 años. Hoy necesitamos hacer tipo 2, pero con riñones buenos, con resultados buenos. Y no es necesario estar 24/7. Y debemos de evitar usar de referencia ciudades grandes. Creo que las ciudades pequeñas tienen muchas ventajas que podemos luego debatir en el debate de por qué en ciudades pequeñas el tipo 2 creo que es incluso más rentable que en grandes ciudades. Estos son datos de Valdecilla. La última vez que tuvimos un donante del cual no se trasplantara nada fue en 2017. Estos son todos los donantes renales que hemos tenido en estos años. Ven ustedes que prácticamente siempre hemos trasplantado algún riñón. En este caso perdimos un riñón, en este caso también, pero tenemos un 100% de utilización desde el año 2018 en la donación tipo 2. Somos una ciudad muy pequeña, con 180.000 habitantes, abarcamos unas isocronas de en torno a 300.000 habitantes y tenemos un número adecuado de donantes que ofrecen muy buenos riñones para nuestros equipos. Creo que como método de mejora es que la entrevista telefónica debemos hacerla muy rápido y muy bien hecha, preguntando 4 cosas. Creo que centralizar todo el procedimiento, en nuestro caso en la UCI, da mejoras. Tenemos que bajar la fase intrahospitalaria. No podemos diagnosticar en la urgencia, llevar al donante a la UCI o al quirófano y calmarlo allí. Todo en el mismo sitio. La cánula doble ahorra tiempo, evitamos canular una arteria y tiene pues, muchas ventajas como he podido enseñarles. Y tenemos que adaptarnos a una segunda realidad, que es la ECMO en parada. Y son dos programas completamente distintos. Una ECMO en parada no tiene nada que ver con la donación en asistolia, pero yo creo que hoy día no podemos tener un programa de ECMO en parada en nuestro hospital y no hacer donación tipo 2. La ECMO en parada es un procedimiento muchísimo más complejo, muchísimo más complejo. Y si por lo que sea se activa una ECMO en parada y ese paciente no cumple criterios y se suspende la ECMO en parada, nos podemos plantear la donación tipo 2. Y vean un caso. Este es un paciente que estamos hablando del año 2023, que se para a las 11 y 12 minutos, a las 11 y 18 se inicia la reanimación, ¿de acuerdo? Llega al hospital con muy buen parada y entra en ECMO venoarterial global a las 12:29. Los cardiólogos, que son quienes en nuestro hospital ven a este paciente, se dan cuenta de que se ha ido de tiempos, de que no abre la válvula, de que no cumple criterios y que van a parar. Bueno, pues nos planteamos reconvertir y lo que hacemos es paramos la ECMO, colocamos un balón, esperamos 5 minutos y 21 minutos después diagnosticamos el fallecimiento del paciente. Y evidentemente en esta misma fecha hacemos 2 trasplantes de riñón. Esto es otro caso. Se para a las 10:40, se inicia la RCP muy tarde, 10:50, como ECMO en parada, llega al hospital a las 11:55, se dan cuenta de que los tiempos son demasiado elevados, el aspecto del paciente es no subsidiario de hacer nada, no van a hacer cateterismo, pues nos planteamos que 35 minutos después confirmamos el fallecimiento del paciente. Tenemos una ECMO colocada, paramos todo, colocamos un balón, diagnosticamos la muerte y tenemos una donación renal perfecta, con resultados muy buenos, pues evidentemente con un donante joven. Un minuto para terminar. Esta charla es sobre donación renal, pero es una pena que no saquemos también pulmón. Hubo una época que en España se hacían muchos trasplantes de pulmón de donante en asistolia no controlada, y eso desgraciadamente se ha perdido. En el último año solo se ha hecho un caso, que lo ha hecho el Hospital La Fe de Valencia. Nosotros demostramos que teníamos resultados buenos, que se podían hacer. Teníamos una supervivencia a los 5 años del 87%. El procedimiento es muy sencillo, preservar los pulmones en frío, como pueden ver ustedes. No voy a entrar en mucho. Cuando están preservados desconectamos el respirador. Y sí quería insistir esto. Son datos del Registro Español de Trasplante. El resultado de supervivencia con donante no controlado en el tema de pulmón es mejor que en la controlada y que en la muerte encefálica. Tenemos unos resultados de supervivencia muy, muy buenos. Hay otros métodos que de preservación de pulmón tipo 2, como lo que plantea el Grupo de Canadá. Plantea una especie de ventilación con PIP elevada. Han hecho 5 casos. Tienen una baja tasa de aceptabilidad, siempre con máquinas vivo, pero lo han hecho. Los italianos también presentan algún tipo de ventilación, no perfusión con 2 drenajes, pero bueno, procedimientos complicados, pero han conseguido hacerlo. Y evidentemente la máquina ex situ es ideal para validar estos pulmones. Mis últimos 40 segundos, poner un ejemplo de nuestro primer donante de pulmón en asistolia.
hecho en 2012. Llega el cadáver, estamos hablando de 2012. Vale. Lo primero es confirmar la muerte del paciente. Paramos todo, paramos el cardiocompresor. Vamos a parar el respirador. Estamos en la fase para diagnosticar la muerte del paciente. Ven ustedes aquí que el respirador, lo van a ver ahora, está apagado. Lo verán aquí. Sí. Es la característica básica de Lucas. Y la parte de arriba radio transparente también. Ven aquí que está el respirador parado. Vamos a hacer la placa en los 5 minutos. Y una vez confirmada la muerte y que tenemos el permiso judicial, lo que hacemos es colocar los drenajes torácicos y perfundir el Perfadex en ambos emictoras. Y ya termino. Mi resumen sería que debemos replantear completamente los programas tipo 2. Un programa tipo 2 requiere de coordinadores convencidos y expertos y, evidentemente, equipos de trasplante que apoyen. Yo creo que tenemos que replantearnos los criterios de aceptación del donante tipo 2. Y, desde luego, solo hay un método de preservar, el dispositivo ECMO, no hay otra cosa. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de la asociación de riesgos, ¿no? Es decir, no podemos coger donantes cuyos todos criterios de aceptabilidad estén en el rango alto de la normalidad. Si tenemos tiempos largos o tiempos de isquemia prolongados, que sean en donantes muy jóvenes. En un donante de 30 años sí podemos ser más agresivos con los tiempos de isquemia. Yo creo que el tipo 2 debe focalizarse en donantes excelentes, solo donantes excelentes. Nada de donantes marginales, excelentes. Y utilizar todas las máquinas disponibles para validar que el riñón está bien. Estos riñones se deben ofertar de forma especial. Si tenemos la mala suerte, como nos ha pasado de tener un donante AB, tenemos que ser capaces de que la asignación de ese órgano vía ONT sea muy, muy rápida. Y yo quisiera terminar con esta reflexión. Hoy en España, y este dato me lo dio la Semiciuc, en teoría hay 23 programas de ECMO RCP en España. En teoría. Pero la realidad es que hay cuatro programas que funcionan habitualmente de donación tipo 2. ¿A qué esperamos para abrir programas tipo 2? Y no olvidar los pulmones. Este es el equipo de coordinación de Valdecilla y muchísimas gracias a todos por su atención y nada, a su disposición para cualquier pregunta que deseen tener. Muchas gracias, Eduardo. Una excelente charla, como siempre, muy clarificadora. Abrimos ahora un turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar a Eduardo alguna cuestión, puede hacerlo o bien activando el micrófono o bien escribiendo en el chat, y en ese caso yo leeré la pregunta para que la pueda ver Eduardo. La verdad es que no deja de ser sorprendente, ¿no? Que la sistolia tipo 2, que era una fuente de órganos que en algunos hospitales, especialmente de Madrid, era casi la principal, haya derivado en esta disminución tan importante, ¿no? Que haga que prácticamente haya desaparecido como opción de donación. Es muy llamativo en un país como el nuestro, que buscamos donantes por todas partes, ¿no? Intentamos conseguir órganos por todas partes, siempre que cumplan un mínimo de calidad. Y a mí me consta que en general los resultados de la donación en asistolia tipo 2 en España ya hace muchos años eran suficientemente buenos como para mantener el programa, sobre todo si comparamos con la donación en muerte encefálica con donantes de criterios muy expandidos, ¿no? ¿Tú cuál crees que es la razón principal para que esto haya ocurrido, que haya desaparecido prácticamente en España? Pues mira, yo creo que es verdad que con la pandemia nos acomodamos, es mi opinión. Yo creo que tenemos el chip de que la donación no controlada es agotadora y es demandante. A ver, y es verdad. Pero vuelvo a insistir, es que tenemos que olvidarnos de los grandes programas de Madrid y Barcelona que estaban 24/7. Nosotros en ocasiones no estamos operativos, no podemos, por lo que sea. Oye, no pasa nada porque de los 365 días haya 40 días pues que no podemos coger un donante. No pasa nada. La realidad es que no es cierto que sea una donación que me llaman a las 4 de la mañana. No es verdad. En general, si alguien se para a las 4 de la mañana, habitualmente el equipo de emergencias llega con no tiempos adecuados para llamarnos. Entonces, yo creo que ese concepto de que es algo agotador es erróneo. No tenemos que estar 24/7, sino sacar algún caso. Y lo segundo, yo creo que no tiene justificación hoy día, Juan Carlos, no hacerlo cuando tenemos una experiencia de ECMO tremenda. Hace 15 años solamente 3 centros o 4 del país tenían experiencia con la ECMO, pero hoy día en España hay
más de 30 hospitales que han puesto 150 ECMOs en donación controlada. Si es cambiar el sistema, poner una ECMO a una controlada o ponerla a una no controlada. Yo creo que hoy día deberíamos hacer más procedimientos. Creo que nos hemos acomodado. Lo creo de verdad. Y creo que cuando a veces hablamos del donante marginal, octogenario, yo creo que esto es mucho más rentable, este riñón, que el riñón de 81 años de una muerte encefálica que vamos a mandar, como tú eres nefrólogo y lo verás, es decir, a mí dame un riñón de 38 años, bien preservado, bien hecho, en vez de un riñón de 81 años en el que andamos volviéndonos loco para ver si alguien nos lo puede poner en España. Yo creo que son muy buenos riñones. Creo que quizá hay que pensar en el tipo 2 como, bueno, si tengo una parada joven durante el año, la voy a coger. Si estamos durante el día, durante la tarde, oye, igual no durante la noche. Y con ese tipo de concepto te planteas tener un programa de asistolia no controlada. No estamos 24/7, pero sí estamos 18/7. Y esa es un poquito la idea, porque los resultados tú los ves, Juan Carlos, tú ves los trasplantados de riñón. Yo es que creo que son muy buenos. Creo que probablemente coincide esta época en la que ha habido el boom de la asistolia tipo 3. También ha habido un crecimiento muy importante de la donación de vivo y indudablemente es más fácil conseguir riñones por esa vía por esas vías que tener toda la infraestructura de la asistolia tipo 2, ¿no? Lo que pasa es que no debería de excluir una de la otra, ¿no? Claro, porque en el fondo todavía seguimos viendo que este año se ha hecho un programa de fast track a nivel nacional con la ONT para colocar riñones añosos, porque todavía hay demanda. Pues sinceramente, yo creo que estos riñones bien preservados tienen más futuro y mejores resultados que un riñón añoso de verdad, por mucho riñón añoso que sea de muerte encefálica, creo yo. Pregunta, ¿conseguir un riñón de un donante en asistolia tipo 2 supone mucho más coste económico que un riñón de muerte encefálica? Es decir, toda la infraestructura que hay que tener funcionando cuesta mucho dinero. Aquí yo creo que tenemos que tener inventiva. Yo puedo contar a la gente lo que es el programa de Valdecilla. En el programa de Valdecilla todo se hace con la gente que está de guardia en el hospital, salvo el coordinador. Es decir, se recibe en la UCI con el intensivista de guardia. Quien canula es un cirujano de guardia, que está de guardia física, con su residente, y los únicos que se desplazan son la perfusionista y el coordinador de trasplantes. Con lo cual se puede hacer un programa relativamente barato. Hombre, si tuviéramos 40 procedimientos al año o 50 procedimientos, igual tendríamos que plantearnos algo distinto. Pero ya veis nuestras cifras, tenemos 3, 4, 5 donantes al año. ¿Vamos a tener un donante de Nochebuena? Claro que no. No lo vamos a tener. Vamos, da igual. Pero tiramos de gente del hospital. Se tiene que hacer un procedimiento razonable, que te canule un cirujano en el hospital, que lo reciba el de emergencias o el de la UCI del hospital, y con eso los costes se ahorran bastante. Realmente la única persona localizada es la perfusionista, que está localizada para la sistolia y para el trasplante cardíaco y pulmonar, y el coordinador de trasplantes, con lo cual los costes no son tan elevados. La ECMO la tenemos en el hospital. Ya no te cuento si tenemos un programa de ECMO en parada. Es que si tenemos un programa de ECMO en parada, todos los que intervienen en la ECMO en parada pueden intervenir en la donación de asistolia no controlada. En una ECMO en parada tenemos un perfusionista 24/7, tenemos un cirujano de cánula 24/7, tenemos un hemodinamista 24/7. Hombre, pues usa lo mismo para meterle en la donación tipo 2. ¿Se podría hacer una estimación de cuántos órganos se podrían o cuántos donantes se podrían conseguir en España utilizando los criterios que has definido? Si todas las unidades estuvieran en funcionamiento. Bueno, mira, una cosa es fácil. Vamos a asumir que Cantabria, nosotros no podemos tener todos los donantes de Cantabria, por territorio no nos llegan, pero la comunidad de Cantabria tiene 590.000 habitantes. Nosotros tenemos una media de 3, 4 donantes al año excelentes, todos excelentes, quiero decir, una edad media bajísima. Si con medio millón tenemos 3 donantes, pues con 50 millones que somos en España, pues teóricamente somos 100 veces más, 300. Vamos a poner que no son 300, que son 100 donantes. 100 donantes a 2 riñones, nosotros llevamos poniendo los últimos 3 años, todos los riñones extraídos los estamos trasplantando. 100, 150 donantes más que se puede obtener sin ningún tipo de problemas. Entonces es una N importante. Y yo vuelvo a insistir en que no tiene que ser algo que nos vuelva locos, sino que en nuestro programa de ECMO en parada lo podríamos aplicar a la donación en asistolia. Hay un par de preguntas en el chat. ¿Se toman biopsias renales de estos donantes? Sí, la respuesta, en general siempre lo hablamos con el equipo de urología y de nefrología. En general no la suelen hacer, porque suelen considerar que son riñones muy buenos y si hubiera algo de daño isquémico tampoco se va a ver en la biopsia. Entonces, salvo que sea un caso particular que el urólogo o el nefrólogo lo pida, de rutina no se hacen las biopsias en estos casos.
asumimos que son donantes excelentes. Quiero decir, cuando chequeamos la historia, vemos que es un paciente joven, los tiempos son razonables. Si el urólogo al abrir ve que el riñón está bien perfundido y tiene buen aspecto, en general no hacemos biopsia de rutina. Otra cosa es que haya algo particular en la historia por la que el urólogo, que evidentemente lo comenta con el nefrólogo, considera, se haga, pero de rutina no. Y hay otra pregunta, Eduardo. ¿No crees que tampoco hemos de obviar los donantes añosos? Hay bastantes receptores añosos que se podrían beneficiar de dichos donantes. Ahí siempre está la duda de hacerlo o no. Yo en este caso, ahí discrepo por el siguiente aspecto. Estos riñones sufren mucho la isquemia. Al final, pensar que cuando hablamos de donación controlada, es un paciente que está 5 minutos en parada y un ratito de hipoperfusión, desde que le estuvamos en la UCI. Pero en este caso estamos hablando de alguien que se para en la calle. Está un tiempo de 10, 12, 13 minutos sin flujo, en parada absoluta, con un sufrimiento del riñón tremendo. Luego se empieza la RCP y se traslada al hospital con masaje cardíaco. Un masaje bien dado, como mucho consigues 7, 8 de sistólica, es decir, una hipoperfusión. Ese riñón está sufriendo y está así casi 80, 90 minutos. Llegamos al hospital y estamos otros 5 minutos de observación, 5 minutos más de parada. Es decir, esos riñones sufren un castigo, un insulto isquémico muy, muy, muy importante. Lo que se empieza a ver es que cuando empezamos a tener riñones, no digo no malos, pero un poquito añosos, no consiguen superar el daño isquémico. O sea, lo que se ha visto un poquito en la serie española es que cuando te pasas de los 60 años, los dos son malos. ¿Por qué? Porque creo que es un riñón que si le sometes a una isquemia tan severa como es el procedimiento de la parada prolongada, no se acaban de recuperar. Entonces, ahí está. Yo estoy seguro que si en vez de tener donantes de 50 o 48 tuviera 65, tendría muchos más donantes, pero los resultados son peores. Yo creo que el enfoque del tipo 2, que es verdad que es un programa demandante, es solo donantes excelentes. Así como en la donación controlada, creo que podemos arriesgar mucho más con la edad, porque es algo que lo controlamos todo en el hospital. En la no controlada, creo que igual hay que ser más conservador en los criterios. Esa es un poquito mi opinión. En cualquier caso, la discusión ahora no es si utilizar los donantes más marginales, sino que es que los donantes buenos no se están utilizando en la mayoría de los sitios, ¿no? O sea, lo primero que habría que conseguir es que funcionaran los programas, al menos para conseguir los donantes óptimos, ¿no? En las condiciones óptimas. Y luego, en un segundo tiempo, a lo mejor se podría plantear. Claro, yo hoy día lo que es una pena es que en una gran ciudad se pare alguien de 35 años en tu ciudad a menos de 10 kilómetros del hospital y que esa parada que no sea recuperable no se pueda plantear que sea un tipo 2. Hay un programa que ha empezado ahora, porque digamos que habitualmente ahora estaban funcionando el Clínic de Barcelona, el 12 de octubre de Madrid y Santander. Ha empezado recientemente Valdebrón, fundamentalmente con donantes de ECMO en parada que no van bien. Y bueno, ha empezado un programa satisfactorio. Es decir, ellos empezaron con la ECMO en parada y a partir de ahí, pues de los pacientes que no cumplen criterios o que se descartan durante el procedimiento, plantearse posteriormente que sea un donante tipo 2 y han tenido resultados muy satisfactorios. Una pregunta y luego otra que acabo de ver en el chat. ¿Cuál es la postura oficial de la ONT con respecto a este tipo de donación? ¿Y no crees que si no la tiene debería de haber una postura para promover esto o establecer unos criterios o un protocolo de actuación para promover la donación tipo 2 en España? No, la ONT tiene una postura de apoyo al tipo 2, es decir, que el tipo 2 es algo que la ONT quiere reanimar, no hay duda. Ahora tenemos un tema aparte de lo que es el tipo 2, que es el tema del diagnóstico de muerte unificado que se va a hacer y que eso puede hacer un poco más dificultoso el encaje del tipo 2. Pero la ONT aboga por todos los procedimientos que generen más donantes. Quiero decir, la ONT ya hizo en 2021 y 2022 dos reuniones particulares con los equipos que hicieron o estaban haciendo tipo 2 para plantearse unos nuevos criterios y una nueva forma de hacer. Yo creo que hubo muchas quejas de que era muy demandante, de que los coordinadores estábamos demasiado atareados como para no dedicar atención al tipo 2, pero yo creo que la ONT claramente apuesta por cualquier forma que provea donantes y apoya al tipo 2. De hecho, en el Congreso Nacional de Coordinadores que se va a hacer en Extremadura, una de las mesas va a ser sobre el tipo 2 en particular. Vale. Una última pregunta. Que si se hace cross-match físico o cross-match virtual en aras de intentar reducir el tiempo de isquemia lo más posible. Pues ahí lo voy a contar yo y si me equivoco, Juan Carlos, como es el jefe de nefrología del hospital y se dedica a tratamiento, lo dirá él. Lo que nos planteamos a nosotros con idea de reducir los tiempos de isquemia fría
era que con donantes buenos, cuando tenemos un donante y cuando tenemos el grupo sanguíneo, llamamos al nefrólogo y le decimos, tenemos un donante óptimo, oye, Juan Carlos, los que sean, un buen donante, grupo A o grupo cero. Ellos lo que teóricamente hacen un crossmatch virtual inicialmente para seleccionar, seleccionan un primer receptor sin anticuerpos para hacer el crossmatch real. Y el primer trasplante, corrígeme si me equivoco, Juan Carlos, lo hacéis prácticamente a las 4 o 5, con 4 o 5 horas de isquemia en un paciente con crossmatch real, pero sin seleccionar por HLA. Y ya el segundo riñón sí que ya lo hacéis con HLA y con todo el procedimiento adecuadamente. Corrígeme porque ahí sí que, como nefrólogo, pues tú lo vas a explicar mejor que yo. Vamos, yo creo que en la práctica el tiempo de realización de la prueba cruzada, que vienen a ser unas 2 horas o 2 horas y media como mucho, no es un factor limitante que vaya a prolongar la isquemia fría del trasplante porque hay otros factores que están influyendo. Entonces, en cuanto llega el donante, si se hace la extracción de las células, hay sueros congelados del paciente como para poner en marcha la prueba cruzada muy pronto. Y lo que sí que, como dice Eduardo, en general siempre se intenta seleccionar receptores que no sean especialmente complejos, receptores que no tengan anticuerpos para facilitar el proceso. Pero en general, todo lo que es el proceso de la prueba cruzada es más corto que el resto de procedimientos que hay que hacer antes de bajar a quirófano al paciente para el trasplante, con lo cual siempre, en principio, hacemos prueba cruzada real. Real. Pensar que desde que entramos en ECMO hasta que hacemos la extracción nos van prácticamente 3 horas. Es decir, una vez que hemos entrado en ECMO, como está la ingle abierta, el cirujano saca los ganglios, nos sacamos unos ganglios para hacer la prueba cruzada y, hombre, luego toca el momento de hablar con las familias, explicar lo que ha sucedido. Es una entrevista un poquito más prolongada. Posteriormente, casi siempre son casos judiciales, hay que llamar al juez, con lo cual realmente vamos a estar en ECMO unas 3 horas antes de empezar la extracción. Prácticamente antes de acabar la extracción, la prueba cruzada suele estar prácticamente hecha casi siempre o a punto de estar acabada. Luego son órganos que es muy conveniente ponerlos en la máquina de perfusión para valorar la situación vascular, microvascular de los órganos, con lo cual eso también lleva otras 2 horas más después de la extracción. En general, el aspecto inmunológico no suele ser un limitante y no hay por qué salirse de la rutina habitual, que es la que más seguridad nos da, claro. Yo creo que no tenemos ninguna pregunta más y si os parece, terminamos aquí y pasamos a la siguiente presentación, que es un... Muchas gracias, Eduardo, por tu excelente charla. Y ahora pasamos al tema de la selección de los pacientes complejos, los pacientes hiperinmunizados, que a veces suponen un problema muy importante para poder trasplantar. En este caso, podemos disponer de muchos órganos, pero no disponemos a veces del adecuado para un paciente hiperinmunizado. La utilización del Luminex y los ensayos de fase sólida para la determinación de anticuerpos anti-HLA supusieron un avance muy importante hace unos años, pero al mismo tiempo suponen una barrera muy importante porque la sensibilidad es tan elevada que se detectan muchísimos anticuerpos que nos pueden hacer que en determinados pacientes sea muy, muy difícil realmente encontrar un órgano compatible. En ese sentido, en los últimos tiempos hemos ido aprendiendo que no todos los anticuerpos que detecta el Luminex son igual de peligrosos o de dañinos y que hay algunos que se pueden más o menos obviar para intentar reducir el número total de anticuerpos que tiene el paciente y, por tanto, aumentar las posibilidades de trasplante. Y esto en algunos casos puede ser crucial. Esto es lo que en los últimos tiempos se ha denominado delisting del inglés, de que significa quitar de la lista de antígenos prohibidos algunos anticuerpos, ¿no? Y uno de los expertos en delisting más mejores de nuestro país es David Sansegundo, que es inmunólogo en el servicio de nefrología, perdón, en el servicio de inmunología de nuestro hospital, con varias publicaciones ya sobre este tema y con mucha experiencia, y nos va a hablar un poco de las estrategias para intentar eliminar aquellos anticuerpos no dañinos y aumentar las posibilidades de trasplantar. Cuando quieras, David, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. También dar las gracias a los organizadores de este foro y, bueno, pues por darme un poco la oportunidad de visibilizar el trabajo del Servicio de Inmunología pues en un proceso pues tan complejo y tan multidisciplinar como es el trasplante. Y yo me voy a centrar
en el delisting HLA en pacientes altamente sensibilizados o hipersensibilizados, como un paso más en la inmunología de trasplante y en la medicina de precisión. No tengo conflictos de interés. Esta presentación un poco la voy dado que la audiencia, pues sobre todo de coordinadores, pues voy a empezar un poco por temas básicos que probablemente algunos de vosotros pues ya conozcáis. Y es, por ejemplo, el tema de la sensibilización en contexto de trasplante, que básicamente se da cuando un paciente que está en lista de espera se ha enfrentado previamente a antígenos HLA, y las vías clásicas de sensibilización del HLA o el antígeno leucocitario humano son transfusiones, abortos o embarazos o un trasplante previo. Y con cada una de ellas pues, hay diferentes grados de desarrollo de anticuerpos de sensibilización y desarrollo de anticuerpos anti-HLA. Y este aumento en el desarrollo de anticuerpos anti-HLA pues, hace que un paciente permanezca más tiempo en lista de espera y también que conlleve pues, mayor riesgo de morir y mortalidad por el permanecer más tiempo en diálisis. Luego también me gustaría recordar que bueno, ya en los años 70, gracias a una prueba desarrollada por Paul Terasaki, que se basaba en la prueba de microlinfocitotoxicidad, era capaz de detectar anticuerpos específicos del donante presentes en el suero de los receptores, de tal manera que estos anticuerpos eran fijadores de complemento y estaban involucrados en el rechazo hiperagudo. Y actualmente es una prueba que ya se ha comentado en la anterior discusión. Es una prueba que realizamos pretrasplante en todos los casos de trasplante renal, ¿vale? Y esto, bueno, pues ha ido evolucionando. Antes era un poquillo más complicado diferenciar células vivas y células muertas, pero hay algunas mejoras en la técnica en la que ya nos permite diferenciar por colores la viabilidad de las células del donante. Y también hace unos años una prueba cruzada por CDC, por microlinfocitotoxicidad positiva, contraindicaba el trasplante. Y ya veremos a lo largo de esta presentación cómo se está empezando a romper este paradigma. También me gustaría recordar que clásicamente, también utilizando esta técnica de microlinfocitotoxicidad, se realizaba el panel reactivo de anticuerpos, que era una técnica bastante laboriosa en la cual cuando teníamos células de donantes íbamos congelando cada una de esas células en un pocillo de una placa, de tal manera que ya cuando conseguíamos un número representativo de un pool de donantes de aproximadamente 30, 40, 50 donantes, lo que se hacía eran descongelar esas placas y con el suero de un solo paciente lo cruzábamos con esos 50 donantes. De tal manera que calculábamos el panel reactivo de anticuerpos clásico. Y ese PRA pues, estaba calculado con únicamente reactividades fijadoras de complemento, es decir, las que estaban involucradas en rechazo hiperagudo. Pero, como ya ha comentado Juan Carlos, pues la manera en la que estamos detectando estos anticuerpos anti-HLA ha evolucionado. Antes se realizaban por CDC, luego por otros ensayos de fase sólida, por ELISA, y actualmente está ampliamente extendido la utilización del Luminex, en los cuales cambiamos los que son células por unas microesferas a las cuales van adheridas estos antígenos HLA. Tenemos dos sistemas, uno para hacer el escrutinio, el cribado de anticuerpos anti-HLA, en los que tenemos en una misma esfera diferentes antígenos HLA, y luego esferas de antígeno único para hacer ya la especificidad de determinar las reacciones específicas de cada uno de los pacientes en lista de espera. Lo que os comentaba, la diferencia que hay entre
el ensayo de microlinfocitotoxicidad y el basado en lúmenes es que utilizamos un reactivo en el cual, además de los anticuerpos fijadores de complemento, también incluye las subclases de inmunoglobulinas no fijadoras de complemento. Por lo tanto, aumenta pues, esa sensibilidad. Y pues, ¿eso qué repercusión tiene? Pues que a la hora de estudiar a los pacientes mientras están en lista de espera, pues tenemos varios escenarios. El primero sería la detección de anticuerpos donantes específicos fijadores de complemento y que estos van a derivar en un rechazo hiperagudo. Aquellos pacientes que tienen anticuerpos donantes específicos que no son fijadores de complemento y que probablemente vayan a tener post-trasplante un evento de rechazo agudo y posteriormente vamos a tener también pacientes sensibilizados y que pueden fijar o no fijar complemento, pero que no son específicos del donante y que por este hecho pues también pueden ser que tengan mayor probabilidad de desarrollar un rechazo agudo post-trasplante. El grupo europeo de la ESOT definió el riesgo riesgo humoral en los pacientes en función de las reactividades que tiene un suero, de tal manera que un paciente que tiene una prueba cruzada por CDC, por microlinfocitotoxicidad positiva, citometría positiva, presenta deseas en el momento actual y el momento histórico, se considera un paciente con una situación de un riesgo muy extremo de rechazo hiperagudo y que, como os he comentado anteriormente, en esta situación estaría contraindicado el trasplante, aunque luego veremos que en esta situación se están empezando a abrir pues, unas nuevas oportunidades para el trasplante en pacientes complejos. Luego, en el caso de que un paciente en lista de espera tenga una CDC negativa, sin embargo, citometría positiva, con presencia de anticuerpos donantes específicos actual e histórico, pues estaríamos ante un paciente en el cual tiene anticuerpos donantes específicos, pero no fijadores de complemento. En el caso de que las pruebas cruzadas sean negativas y con estas técnicas sensibles, tanto en un suero actual como en el histórico, sean positivos, podríamos estar ante unos niveles bajos de anticuerpos anti-HLA. Y, por último, puede darse un caso en el que las pruebas cruzadas son negativas. En el suero actual, el suero no presente anticuerpos específicos del donante y sí que en la serie histórica de los que se han estudiado pues puede tener algún suero con una reactividad positiva. Y estos son los que se consideran de menor riesgo. Y ya por último serían aquellos en los que no se detectan anticuerpos. Por lo tanto, pues a mayor número de reacciones de anticuerpos anti-HLA vamos a tener mayor panel reactivo de anticuerpos y esto pues va a llevar a pasar mayor tiempo en lista de espera. Con respecto al cálculo del panel reactivo de anticuerpos clásico que utilizábamos cruzando las células por microlinfocitotoxicidad, es decir, teníamos es un parámetro que nos permite evaluar la posibilidad que va a tener un paciente mientras está en lista de espera de encontrar un donante compatible en función de sus reactividades fijadoras de complemento. Esto actualmente está en desuso, ¿vale? Ahora lo que se está haciendo, ya que se están realizando estudios basados en Luminex, estamos haciendo el panel reactivo de anticuerpos calculado o virtual, ¿vale? De esta manera lo que hacemos es, con el conjunto de reactividades del suero en los pacientes en lista de espera, cruzamos con un pool de tipajes HLA de donantes en diferentes plataformas, como son los 10.000 donantes de la página web de Eurotransplant, también otra serie importante de tipajes HLA en la web de
canadiense, del programa de intercambio canadiense, el intercambio de la UNOS y el nuestro, el que utilizamos en España, que es el programa de pacientes, de acceso al trasplante de pacientes hipersensibilizados, en el cual, bueno, aunque únicamente tenga 250 tipajes de donantes, estos tipajes son suficientemente representativos y el PRA calculado, en un estudio que realizamos ya hace varios años, observamos que no había diferencias significativas entre entre unas calculadoras y otras. Para los estudios que os voy a presentar a continuación en la presentación, yo he utilizado esta calculadora básicamente porque me permite definir mucho mejor la reactividad de los pacientes en lista de espera, porque me permite asignar reacciones a nivel de alta resolución, incluye reactividades frente a ADP y luego pues también me da el resultado del PRA calculado con varios decimales, ¿vale? De tal manera que esta diapositiva os la muestro para ver que antiguamente un paciente que a lo mejor tenía un PRA calculado por la vía clásica pues de un 50%, ahora aumentando el número de reactividades con las no fijadoras de complemento, el PRA calculado puede aumentar muchísimo. Y el hecho de utilizar estos decimales es también fundamental. Actualmente el programa PATI no nos da estos datos decimales, ya se ha alertado y van a mejorar, a introducir esta mejora muy pronto, pero sí que considero fundamental el tener bien definido al grupo de pacientes altamente sensibilizados agrupados dentro del 100% de reactividad, ya que según el PATI estamos incluyendo dos perfiles bastante diferentes de pacientes, porque el PRA calculado iría de 99,51 a 99,999, de tal manera que en este caso, en un paciente con 99,5 de CPRA, en un total de 200 posibles donantes que tengamos anuales, este paciente probablemente vaya a tener un posible cruce. Sin embargo, en el otro extremo, un paciente con 99,99, vamos a necesitar 1000 años para poder tener un posible donante. Entonces, al tener esta observación, es muy importante tener bien caracterizados a los pacientes que tenemos incluidos en el programa PATIO o pacientes altamente sensibilizados, porque está claro que en esta situación tenemos que buscar alguna alternativa. Bueno, como sabéis, el programa PATI, el programa de acceso al paciente hiperinmunizado, ha sido un programa que se inició en España a mediados del 2015, gracias al esfuerzo pues, de la ONT, que coordinó tanto a nefrólogos e inmunólogos y que, dentro de las características que tenían que cumplir los pacientes para poder ser incluidos en este programa, era el que tuviesen un panel reactivo de anticuerpos calculado superior al 98%. Y el año pasado se publicaron los datos de este programa y realmente son muy exitosos, en el sentido de que estos pacientes probablemente sin este programa, pues aún la mayoría de ellos no se hubiesen trasplantado. Sin embargo, el grupo de pacientes que tienen 98 o que a la hora de incluirse en el programa tenían un panel reactivo de anticuerpos del 98%, más de la mitad se han conseguido trasplantar dentro del programa y cerca más del 40% de los que tenían un CPRA del 99% también. Sin embargo, el problema está claramente en aquellos pacientes que ingresan en el programa con un PRA calculado del 100%, en el que únicamente se han trasplantado ese 13% aproximadamente. Pero esto no es un problema único en España, sino que en otros programas en los que también hay datos, por ejemplo, de la UNOS, del americano y del europeo, pues también tienen ese problema, ese cuello de botella, en el cual los pacientes
que llamamos de 100% de CPRA, pues no consiguen trasplantarse. A continuación, os voy a presentar pues, los datos de los pacientes que hemos incluido en el Hospital Marqués de Valdecilla en este programa. Pacientes altamente sensibilizados, y valoramos aquellos, el panel reactivo de anticuerpos a la hora de meterse e incluirse en este programa, y vimos como aquellos pacientes que tenían un CPRA por encima del 99,95% estaban en un alto riesgo de no trasplantarse. Por lo tanto, a mediados del año 2021, un poco para poner su contexto, esto es en mitad de la segunda o tercera ola del COVID, se empezó a plantear la posibilidad de quitar el filtro del PRA en aquellos pacientes en los cuales o bien no se habían trasplantado o no habían recibido ninguna oferta durante el programa, después de haber transcurrido 6 años dentro del mismo. Entonces, bueno, me acuerdo que nos juntamos el jefe de servicio, Juan Carlos, y el servicio de inmunología para un poco para pensar a ver cómo podíamos, pues con el mínimo riesgo, poder reducir ese CPRA y que estos pacientes que no habían tenido ninguna oferta en 6 años, poder darles una oportunidad. Nosotros no estábamos hablando de delisting, ese término se acuñó posteriormente, y como también ha comentado en la introducción Juan Carlos, pues el término este de delisting pues es permitir antígenos HLA en donantes que anteriormente se consideraban como prohibidas. Y fue también a raíz de la entrada en el mercado de una endopeptidasa, un tratamiento en la enlifidasa, en el cual se empezó a replantear el hacer estos estudios de delisting o de sensibilización. Y este fármaco pues, estaba un poco orientado en dar una oportunidad en estos pacientes que tenían un PRA virtual del 100% y que incluso con una prueba cruzada por citotoxicidad positiva, pues darles una oportunidad. Y bueno, rápidamente este tratamiento, esta endopeptidasa de Streptococcus pyogenes, lo que hace es romper todas las IgGs que hay en el suero del paciente, y en 4 horas pues se abre una ventana en la cual, cuando se realice una prueba cruzada, pues tanto por CDC como por citometría se va a negativizar y se permitiría pues, la opción del trasplante sin anticuerpos circulantes y con un riesgo reducido de rechazo hiperagudo. Entonces, en el 2017 se publicaron los resultados del ensayo clínico con el tratamiento de esta enlifidasa de 25 pacientes. Y pues, los resultados fueron que de estos 25, un paciente tenía un rechazo hiperagudo y 5 con rechazo medio por anticuerpos. Estos 25 eran esos pacientes en altísimo riesgo con un 100% de PRA virtual y una CDC positiva, una prueba cruzada positiva. Luego publicaron en 2021 el seguimiento a los 3 años, en los que bueno, pues, reportaron una alta tasa de rechazo por anticuerpos de un 40% en este grupo, y a finales del año pasado pues, han publicado el seguimiento a los 5 años, en los cuales pues, dicen que entre el tercero y el quinto año de seguimiento pues, no se han dado pues, nuevos episodios de rechazo mediado por anticuerpos. Posteriormente, o al tiempo, también se han publicado pequeñas cohortes de pacientes trasplantados en este contexto de alto riesgo con tratamiento con enlifidasa, y también en resultados de 5 años, y que bueno, pues hay 7 en seguimiento, y que lo que reportan en estos grupos es que pues sí que hay un rebote, es decir, una recuperación de esos niveles de anticuerpos donantes específicos que son persistentes, aunque se reducen las MCIs,
y que no observan una pérdida de injerto prematura. Y también se ha publicado estos resultados de la Corte francesa, en la cual ya son una serie que no es de tan alto riesgo, ¿vale? Porque aquí vemos que, aunque sí que todos tenían una citometría positiva, únicamente un poco más del 20% tendrían una citotoxicidad positiva, ¿vale? Y bueno, pues la tasa de rechazo por anticuerpos es también del 20% y bueno, pues un poco la conclusión a la que llegan es que bueno, pues este tratamiento con glifidasa pues debería de hacerse en pacientes seleccionados y que puedan pues asumir pues la carga de inmunosupresión y terapias para el tratamiento de los posibles rechazos humorales. Entonces, sí que es una ventana, una puerta abierta a la esperanza, pero este tratamiento pues no está accesible en todos los sitios. Aparte de por su precio, pues eh, nos hace pensar en que quizás tengamos que evaluar pues, otras vías de sensibilización o de delisting. Entonces, aquí os traigo dos estudios en los cuales pues, demostraron que pues, todos los pacientes que tienen un PRA del 100% pues, no son iguales, ya que al diluir el suero de algunos pacientes veíamos cómo se reducía ese PRA, es decir, que el título de anticuerpos que tenían estos pacientes pues, empezaba a descender a medida que diluíamos el suero y por lo tanto había ciertos pacientes que podrían ser más susceptibles a terapias de sensibilización. Y luego también esto es una serie bastante antigua, hace 10 años, en la cual observaban en los casos de trasplantes con anticuerpos donantes específicos y observaban cómo en la gran mayoría pues, había un descenso de esta intensidad media de fluorescencia en la mayoría de los casos, como queriendo decir que con la inmunosupresión post-trasplante pues se podía modular de alguna manera estos niveles de intensidad media de fluorescencia. En el año 2023 se redactó un consenso francés para lograr trasplantar a estos pacientes altamente sensibilizados con un 100% del PRA y que, bueno, pues el fin último pues sería de manera escalonada ir valorando diferentes situaciones asumiendo cada vez más riesgo inmunológico y por último pues queda considerar el tratamiento con glifidasa y en este desarrollo de este consenso pues es cuando se empieza a hablar también de, aparte de estudiar el suero neto, pues poder también estudiar el suero diluido. Y también quería aprovechar la ocasión para bueno, visibilizar el trabajo que ha realizado una inmunóloga del 12 de octubre, Esther Mancebo, también para el desarrollo de esta guía, el Consenso Español, ¿vale? Que hemos colaborado en su redacción, en la cual pues, también reflejamos un poco pues, cuáles son los pasos que debemos de seguir para pues, hacer un delisting primero de bajo riesgo, luego un poco más arriesgado y ya por último pues, considerar el tratamiento con glifidasa en estos pacientes altamente sensibilizados. Pero bueno, volviendo al problema del año 2021, y estos son bueno, los datos que ya hemos publicado el año pasado, quisimos realizar pues un poco un seguimiento de los pacientes que habíamos incluido en el programa PATI. Y bueno, pues aquí tenemos que los 59 que se incluyeron a mediados del 2021, la gran mayoría salieron del programa por trasplante y de estos 20 que se mantuvieron en el programa, nos llamó la atención que había 16 pacientes que no se lograron trasplantar y aún más, es que tampoco recibieron ninguna oferta. Por lo tanto, son pacientes que
tras 6 años, pues estábamos un poco condenados a seguir en nuestras listas de espera. Entonces, fue cuando consideramos el hacer una planificación y decir, bueno, pues vamos a ver cómo vamos a revisar los estudios de anticuerpos y ver qué especificidades podemos negativizar o deslistar. Y el criterio que utilizamos fue en negativizar aquellas reacciones que consideramos que eran títulos muy bajos porque estaban mantenidos por debajo de 5.000 MFIs en los últimos 2 años. Lo que sí, no íbamos a deslistar ninguna especificidad fijadora de complemento ni ninguna especificidad que estuviese presente en algún trasplante previo y que se hubiese confirmado una reactividad durante la lista de espera. Pues cuando realizamos esta estrategia, tenemos 2 perfiles de pacientes. Por un lado, unos que, a pesar de reducir especificidades anti-HLA, vemos cómo se mantiene el panel reactivo de anticuerpos elevado, por encima de 99-98, y otro grupo de pacientes en los cuales sí que éramos capaces de reducir este panel reactivo de anticuerpos. Y hicimos un análisis posterior en el cual en aquellos pacientes que fuimos capaces de reducir por debajo de 99-95 el PRA calculado tras el delisting de bajo riesgo, vimos que el 50% se trasplantaban en menos de 6 meses. Bueno, a continuación os quería presentar pues uno de los 6 casos que hemos publicado, en los cuales, pues, para que veáis un poco ejemplificado cómo realizamos este delisting de bajo riesgo, en el cual este paciente, pues, como veis, la reactividad estaba centrada en el locus A y de clase 2, aunque aquí únicamente me voy a centrar en las reactividades del locus A. Aquí tenemos marcados en naranja aquellas especificidades que por sus sueros históricos y por la evolución de las MFIs en cada una de estas especificidades se consideraban como prohibidas dentro del programa PATI. En rojo sería un antígeno de un trasplante previo. Y hicimos una evaluación pues, en julio del año 2021. Lo que hicimos fue seleccionar aquellas especificidades en verde que eran candidatas a delisting, ya que cuando echábamos la vista atrás durante 2 años, vimos que las MFIs estaban por debajo de 5.000 MFIs. Y eran la especificidad A2, ¿vale?, que es una muy frecuente, y la A36, el antígeno HLA-A2. Con solo esas 2 especificidades fuimos capaces de reducir el panel reactivo de anticuerpos calculado del 99,87 al 98,55. Y estando durante 6 meses con ese CPRA calculado del 98%, a los 6 meses obtuvimos una oferta en la cual incluía una 2. Entonces, aquí veis que luego el seguimiento post-trasplante de las MFIs pues, era siempre negativo, por debajo de 2.000 MFIs. Y, bueno, pues veis un poco también la evolución del resto de especificidades. Entonces, un poco para valorar, pues este sería el caso de las MFIs, como históricamente sí que tenían MFIs altas, mientras ha estado incluido en el programa PATI. Luego aquí sería la fracción de tiempo en el cual se ha hecho la evaluación del paciente, los 6 meses del delisting y el trasplante. Y aquí, como pues, después del trasplante sí que ha habido algún caso de rechazo mediado por anticuerpos que se ha revertido con tratamiento, y todos los pacientes, los 6 pacientes incluidos en este estudio, pues mantuvieron la función del injerto funcionante. Una vez que hemos aplicado esta primera etapa de delisting de bajo riesgo, claro, nos toca pensar en qué es lo que ocurre, qué hacemos con estos pacientes que, aunque hemos
reducido el número de especificidades no se reduce el CPRA de manera significativa, o que tras una reducción pues se mantienen en lista de espera y siguen sin llegar ofertas. Entonces, pues nos tenemos que plantear otras estrategias de delisting que, bueno, pues también las comunicamos en el Congreso de la Sociedad Española de Trasplante del año pasado y que también hemos publicado, y que se basan en los estudios de dilución. Ahora, en la monitorización de estos pacientes que están en lista de espera, estudiamos el suero neto y suero diluido y valoramos eliminar o delistar aquellas especificidades que se reducen por debajo del 3.000 MFIs. Y luego hacemos una diferenciación basada en disparidad a nivel molecular, disparidad de EPLETs, que bueno, es un poco complejo y yo creo que se queda un poco fuera del topic de la charla. Entonces, en resumen, la estrategia que tendríamos pues sería en los pacientes que están con delisting cero, es decir, que no vamos a quitar ninguna especificidad, lo aplicamos sobre el suero neto. El delisting 1, es decir, un delisting de bajo riesgo, en los cuales nunca vamos a quitar en ninguna de las tres condiciones de especificidades previas de donantes ni fijadoras de complemento. El delisting 1 son aquellos que consideramos con MFI históricos inferiores a 5.000, y luego en delisting 2-3 pues serían sobre suero diluido, y la diferencia que hay entre este nivel y este es que en las especificidades de clase 2 no tienen disparidades a nivel molecular, mientras que los delisting 3 sería negativizar especificidades que a la dilución se bajan de 3.000 MFIs y que sí que comparten disparidad molecular. Estamos también trabajando en el desarrollo de una herramienta online gracias a la ayuda de un contrato Sara Borrell, el compañero Daniel Álvarez de la Sierra, que me está ayudando en ese diseño de esta herramienta, y bueno, pues esperemos que pronto salga a la luz y que podamos un poco pues mostrar la utilidad de esta herramienta, que pueda ser aplicada en todos los centros. Y hasta ahora he hablado solo de trasplante renal, pero esta estrategia de delisting pues también se puede trasladar a otros trasplantes. Entonces, me gustaría terminar esta charla pues comentándoos un caso de una paciente que está en lista de espera. Estaba en lista de espera de trasplante pulmonar, una mujer de 53 años, en los cuales, pues bueno, teníamos este perfil de reactividad de clase 2, que, bueno, pues teniendo en cuenta su reactividad por single antigen, pues tendría todas estas especificidades que corresponderían a un PRA calculado de 99,37%. También hicimos el estudio de fijación de complemento, en el cual, bueno, básicamente serían estas especificidades con mayores MFIs. Y estos pacientes en lista de espera de trasplante de pulmón pues son diferentes a la lista de espera de trasplante renal, más que nada porque no tienen tratamiento sustitutivo, y la premura del trasplante pues viene un poco de la mano del empeoramiento clínico de la paciente. Entonces, cuando esta paciente estaba en situación clínicamente aceptable, pues hablando con los compañeros del servicio de neumología, pues empezamos a realizar pruebas cruzadas por citometría para realmente evaluar si estas reacciones, que pueden ser dudosas, pues si realmente reconocían antígenos HLA de donantes con estos tipajes. Y bueno, pues desafortunadamente sí que veíamos que esta reactividad que detectábamos por lúmenes pues realmente se trasladaba a las células de los pacientes. Entonces, en ese momento estábamos en pleno desarrollo de estas estrategias de delisting. Entonces le dije, bueno, pues vamos a diluir el suero y a ver qué especificidades se negativizan por debajo de 3.000 MFIs. Y bueno, pues aquí abajo tenemos este panel en el cual pues básicamente nos quedamos únicamente como especificidades prohibidas
las que fijan complemento y como permitidas, pues estas que veis aquí. Y aún me acuerdo de cuando la noche en la que me llamó el neumólogo diciendo, mira, tenemos un donante y es la última oportunidad que va a tener esta paciente, que es un DR15 y DQ7, que como veis, pues bueno, el DR15 tenía unas MFIs un poquito bajas y dentro del DQ7, pues en función con la combinación, pues también tenía las 5.000 MFIs que al diluir, pues se negativizaban. Finalmente, sí que se accedió al trasplante. Estos serían los niveles de MFIs históricos de estas especificidades. Y veis que el seguimiento en cuanto a anticuerpos anti-HLA de esas reactividades del donante pues se han negativizado claramente. Y bueno, actualmente, bueno, aquí el seguimiento no se lee, pero bueno, hemos hecho hasta hace 2 meses el estudio de anticuerpos y está la paciente pues haciéndolo muy bien. Entonces, bueno, esto es una herramienta que se está utilizando yo creo ya ampliamente en todos los servicios y que bueno, pues sí que está aumentando las posibilidades de trasplante en los pacientes que hasta hace unos 5 años veíamos imposibles de trasplantar. Así que nada, muchas gracias por la atención y estoy dispuesto a contestar lo que pueda de vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, David. La verdad es que es un tema complejo, pero abre una ventana de posibilidades para pacientes que que a veces llevan muchos años esperando, ¿no? Sí que, a ver, era llamativo que antiguamente trasplantásemos solamente con la citotoxicidad, con una información muy escasa de los anticuerpos que tenía el paciente y los trasplantes no iban excesivamente mal y de repente empezamos a conocer una cantidad, una pléyade de anticuerpos con el Luminex que nos obligaron a cancelar muchos trasplantes que antes se hacían y era de alguna manera esperable que filtrando bien estos anticuerpos pudiéramos obviar algunos de ellos, como parece que estamos consiguiendo ahora, con unos resultados similares a los que teníamos antiguamente, porque antiguamente la mayoría de los anticuerpos directamente es que no nos enterábamos de que el paciente los tenía, ¿no? Entonces, está claro que tenemos que ir por aquí, hemos pasado como de una fase en la que veíamos muy poco a una fase en la que hemos visto demasiado y esto nos ha bloqueado durante años para trasplantar y ahora estamos en una fase intermedia en la que probablemente podamos trasplantar con más conocimiento y sin hacer a algunos pacientes esperar tantos años, ¿no? Como nos ha ocurrido en estos tiempos, ¿no? Sí, está claro que sí que ha habido una sobreestimación de reactividades, pero yo también lo veo desde el punto de vista, también hemos evitado rechazos agudos mediados por anticuerpos no HLA, perdón, no HLA, por no fijadores de complemento. Y sí, yo creo que ahora pues tenemos que hacer el esfuerzo de ir definiendo mejor esas reactividades o lo que podemos también plantear es calcular de nuevo ese PRA virtual basándonos únicamente en las actividades fijadoras de complemento para tener un poco para poder comparar resultados de PRA de hace 20 años con los que tenemos ahora. Es decir, ahora podemos hacer resultados de single antigen, tenemos el PRA virtual, teniendo en cuenta tanto especificidades fijadoras como no fijadoras de complemento, pero también tenemos herramientas para definir dentro de esas que son fijadores y no fijadores de complemento, cuáles son las realmente fijadores de complemento y que sea pues trasladable. Y luego que está en manos pues, de nosotros el decidir, pues este no fija complemento, pues nos arriesgamos o no nos arriesgamos. Entonces, yo creo que sí que ha aumentado esa sensibilidad y ese número de especificidades que quizás en los pacientes que ya de base tenían
un PRA del 98%, pues ahora los acabas de, bueno, pues de llenar de especificidades, y quizás en estos son los que realmente tenemos que tener mayor celo y tener que estudiar con más detalle, porque a lo mejor yo creo que la sobreestimación de especificidades en pacientes que no son altamente sensibilizados, hasta cierto punto yo creo que los estamos protegiendo de poder tener, pues eso, eventos de rechazo agudo tempranos. Hay una población de pacientes que son los que no llegan al 98% de PRA, que se queda en el 97, 97 y poco, o 96, que no entran en el programa PATI y que por tanto, aunque tienen menos anticuerpos que los del 98 y 99, pues tienen mucha más dificultad para trasplantarse porque, no, porque solamente pueden trasplantarse con donantes locales, ¿no? En estos pacientes probablemente también habría que plantearse hacer un delisting probablemente desde fases tempranas, ¿no? En cuanto lleven unos meses en la lista de espera sin encontrar un donante, probablemente habría que plantearse estrategias de este tipo, ¿no? Aunque no estén en el PATI, aunque no tengan 100%, pero que probablemente lo tienen muy complicado también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esos serían quizás también uno de los primeros que tenemos que identificar perfectamente cuáles son las reactividades deletéreas, porque, bueno, realmente, además a esos a los que no vamos, que solo vamos a contar con el pool de donantes locales, vamos a tener mucho menor número de posibilidades de poder ofertarles un órgano. Entonces, yo creo que cualquier paciente sensibilizado, cualquiera que entre en lista de espera, tenemos que tener el estudio claro, tanto de especificidades como de las, y ser capaces de diferenciar las que fijan y las que no fijan complemento. Y quizás en un primer momento, pues tener en cuenta todas, y transcurridos 6 meses dices, bueno, pues vamos a asumir que las no fijadas de complemento pues no son tan deletéreas como las fijadas de complemento, y de esta manera reduces el PRA y aumentas las posibilidades de encontrar un donante. ¿Qué protocolos siguen de desensibilización para los pacientes con PRA calculado menores del 99,55%? En muchas partes del mundo no hay imlifidasa. ¿Están utilizando actualmente matching con EPLETS en los centros españoles? Bueno, son varias preguntas. Sí, bueno, Eh, en cuanto a la desensibilización, eso lo sabes tú, le puedes contestar mejor que yo. Con respecto a la disparidad de EPLES, no se está, hasta donde yo sé, no se está utilizando, más que nada porque necesitaríamos tipaje de alta resolución de los donantes, y ya vamos en buena línea, ya se están ya empezando a tener disponibles kits para poder hacer tipajes de una resolución intermedia, para poder determinar claramente cuál es ese mismatch molecular o de EPLETS entre un posible donante y varios receptores, pero que yo sepa, bueno, hablo por nosotros no lo estamos aplicando. Sí que lo calculamos las disparidades de EPLES, pero eso de manera retrospectiva con los donantes que ya han tenido los pacientes en lista de espera, pero no de manera prospectiva en la guardia. No lo hacemos de manera efectiva ese cruce que, bueno, probablemente algún día llegará, pero actualmente no se está haciendo. Y me parece que queda pendiente alguna otra cosa. lo de la imlifidasa, que no está disponible. Sí, bueno, yo por eso creo que es importante el establecer escalas de riesgo para hacer el delisting antes de llegar a la lipidasa, porque por eso sí que estamos bueno, buscando la manera de intentar reducir estas especificidades de una manera lo más segura posible, y asumiendo los menos riesgos
el tener que llegar a tratamiento con glifidasa, pues bueno, está claro que hay algunos pacientes que va a ser su única salida para el trasplante, que tienen unos niveles de anticuerpos fijos de complementos tan alta que al final su única opción va a ser trasplantarse con un HLA incompatible. Y bueno, pues yo creo que aún están en marcha varios ensayos clínicos y tampoco hay mucha experiencia en el manejo de estos pacientes. Y bueno, sí que he visto un poco revisando la literatura que sí que había un grupo europeo que ya ha hecho una revisión de cómo tiene que ser el manejo de estos pacientes de tratamiento con glifidasa, pero no lo he puesto en la presentación. Es un Transplantation Direct del 2025. Un poco por comentar la respuesta de David, de sensibilización, lo primero que hay que diferenciar es si es trasplante de vivo o trasplante de cadáver. El trasplante de cadáver, la desensibilización es, utilizando plasmaferesis o técnicas de inmunoabsorción es bastante más complicada porque aunque se consigue eliminar los anticuerpos, muchas veces tardas tiempo en encontrar un donante y en ese tiempo muchas veces se produce el reascenso de anticuerpos. Esto es más fácil de hacer en el vivo, en el que puedes hacer tratamientos con plasmaferesis o inmunoabsorción y programar el trasplante justo después. Aparte de que en el vivo en general te tienes que centrar en general en uno o dos anticuerpos, los que sean deseas contra el donante, no en todos los anticuerpos. La desensibilización farmacológica es más, nosotros la hemos usado en algún caso, pero la verdad es que no hemos visto tampoco resultados muy claros, hasta la inglifidasa. Y efectivamente la inglifidasa es un fármaco muy caro que ahora mismo está disponible en muy pocos centros. Nosotros todavía no lo tenemos disponible, pero yo creo que el mensaje principal que habría que transmitir es que si se analizan bien los sueros del paciente y los anticuerpos que tiene, y se hace un delisting escalonado, bien hecho y de alguna manera con cabeza, se puede conseguir trasplantar a muchos pacientes sin tener inglicidasa y además con un órgano probablemente más compatible, ¿no? O con menos riesgo de rechazo. Y solamente en un pequeño porcentaje de aquellos pacientes en los que no haya ninguna forma de trasplantar a pesar de haber hecho delisting en los diferentes escalones, solamente en esos casos es donde probablemente tenga lugar tenga un papel la inglifidasa cuando esté disponible. Pero no podemos quedarnos esperando a disponer del fármaco para trasplantar a muchos pacientes que con un delisting bien hecho se pueden trasplantar con buenos resultados. O por lo menos es lo que estamos viendo aquí nosotros. Si no, pues yo creo que igual, salvo que quieras comentar alguna cosa más, David, lo damos por terminado. Es un tema complejo, pero al mismo tiempo apasionante porque está abriendo una puerta para trasplantar a pacientes que hasta ahora la verdad es que era muy complicado. Entonces, te doy la enhorabuena por el trabajo que has hecho en este tiempo y cómo has podido avanzar en este campo que es muy complicado y la verdad es que ahora mismo para nosotros eres fundamental para poder tomar decisiones. Así que enhorabuena por Pues el trabajo y por la charla. bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros, porque bueno, al final, bueno, pues eso sí, yo creo que esto es un éxito, un esfuerzo entre todos y bueno, y todo pensado en el bien de los pacientes. O sea que agradecido de poder colaborar con todos vosotros.